Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación, Los 7, verso 25. Vamos a analizar en sí, hermanos, hasta el 53, es decir, todo el pasaje, pero solamente vamos a leer el 25 y oramos. ¿Lo consiguió? Juan capítulo 7, verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Oramos. Padre, te doy muchas gracias en este momento. Ayúdame, Señor. Reconozco que soy ignorante en muchas cosas, pero creo en tu Espíritu Santo. Soy una persona falible, pero creo en tu Espíritu Santo. Tengo mucho por aprender todavía, pero creo en el Espíritu Santo. Quizás muchas personas aquí me doblan la edad o la experiencia, pero creo en el Espíritu Santo. Y quizás estoy nervioso en mi humanidad, pero creo en el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra el día de hoy a tu pueblo y que sea de bendición para todos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver el tema número 17 del Evangelio de Juan. Estamos en esta serie que con la ayuda de Dios esperamos terminar este año 2021. Juan, verso a verso, tema número 17. Y hoy terminamos este capítulo con la ayuda del Señor. Hermanos, el día de hoy Jesucristo está en Jerusalén. Está en la fiesta de los tabernáculos. Allí fue donde se quedó en nuestro último estudio, en nuestro último pasaje. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo sigue aumentándose en Jerusalén la controversia acerca del ministerio de Jesús. Sigue prácticamente la rivalidad de las personas, sigue en aumento. Los planes de matarlo siguen en pie y toda esta controversia viene de varios sectores de gente diferente. Por ejemplo, inclusive sus hermanos, aprendimos en el tema pasado que no creían en él. Viene de las multitudes, porque unos lo acusaban de ser un engañador, otros decían es bueno y otros decían es un engañador. Y también viene de las autoridades, que las autoridades dice que procuraban matarlo. Hay muchos grupos entonces que están muy molestos por lo que está pasando con el ministerio de Jesús. Hay una controversia alrededor del ministerio de Cristo. Pero en todos los casos, independientemente del sector que está molesto, la base, el origen del problema es el mismo. Y el origen es la incredulidad acerca de la persona de Cristo y de lo que Él está predicando. El día de hoy, hermanos, como título de nuestro tema, lo vamos a desarrollar bajo el tema Una invitación de Jesús. Una invitación de Jesús. Y lo que vamos a aprender el día de hoy, básicamente, hermanos, es cómo las personas en el mundo reaccionamos a la invitación que Jesús nos hace a que nosotros creamos en Él, a que nosotros lo sigamos, a que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Básicamente el día de hoy lo que vamos a ver son 4 respuestas diferentes a esa invitación, 4 grupos de gente que reaccionan de forma diferente a esa invitación. Que Jesús se tome la molestia personalmente de extendernos una invitación a todos a seguirlo, a creer en Él para que nos dé vida eterna,
es algo que nosotros nos debe de hacer sentir privilegiados. Privilegiados, que Jesús mismo, hermano, se tome la molestia de invitarte. Algunas veces alguien quizás no nos invita a su fiesta o a su reunión o a un evento que hizo, y si tú sentiste que debiste haber estado allí porque eres cercano, porque eres amigo, porque eres familiar, te molestas, dices, yo debí de haber estado ahí. ¿Por qué no me invitaron? Y nos gustan las invitaciones, ¿verdad? Por lo general nos gustan las invitaciones a pasarla bien, a compartir un momento con nuestros hermanos. Pero la pregunta el día de hoy es cómo vamos a reaccionar a la invitación más importante de nuestra vida, donde prácticamente la respuesta a esa invitación va a determinar si las personas van a ser recibidos por Dios en el cielo con la frase, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, o si la respuesta será, que es fuerte pero es bíblica, apartaos de mí, malditos porque yo nunca os conocí. Amén. Antes de llegar, hermanos, entonces a analizar esas 4 respuestas de la invitación de Jesús, vamos primero a analizar unos versos previos. Del verso 25 al 29, vamos a leer ahora, por favor sígame ahí con su vista, y si no tiene Biblia, ahí en las pantallas va a aparecer. Del 25 hasta el 29, vamos a leer primero, para los que están proyectando y me van siguiendo ahí, para proyectar en su momento los versos correspondientes, que yo los tengo que dividir en varias láminas a veces porque son muchos, y en una a veces quedan 2, 3, a veces 1. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Volvemos a retomar este verso, prácticamente lo mismo que el verso 1. En el verso 1 dice que Jesús no quiere subir abiertamente a la fiesta de los tabernáculos, porque él sabe que las autoridades en Jerusalén están procurando matarlo. Ahora dice que la gente cuando ven a Jesús en la fiesta, porque si recordamos el tema pasado, Jesús llegó como a media fiesta, no fue en la forma en que sus hermanos querían que él fue de una forma discreta, bajo perfil, pero llegó como a media fiesta. Y una vez que está ya en esta fiesta, él se levanta y comienza a hablar. Y la gente se pregunta, ¿por qué está hablando? ¿No es este al quien buscan matarle? ¿Por qué no le hacen nada? ¿Será que se han convencido? ¿Será que ahora ya creen que él es el Cristo? ¿Cuál es la explicación de que no tomen prácticamente acción contra él cuando se supone que lo estaban buscando y ahora ahí está? Los líderes judíos, hermanos, estaban cansados de Jesús, estaban hasta aquí, como se dice de él. Habían intentado debatir con él y los había dejado callados, los había dejado sin argumentos. Habían intentado desacreditar sus credenciales diciendo no tiene letras, y él les dijo, no se preocupen, que lo que yo sé no lo aprendí de un rabino, sino que lo aprendí de mi padre. Y los dejó sin argumentos una vez más. Habían intentado desacreditar sus milagros, pero cada vez sus milagros eran más innegables. Aquel milagro último por el que se genera esta controversia es en el capítulo 5, donde Jesús ha sanado a un paralítico. Algo que no tenía ninguna explicación, pero todavía el milagro más glorioso estaba por venir, que iba a ser el que iba a derramar el vaso, la gota que iba a derramar el vaso y por el cual lo iban a crucificar en el capítulo 11 cuando él resucita a Lázaro. Y ya no se podía negar entonces que Jesús estaba haciendo cosas y milagros que no tenían una explicación más que el hecho de que lo que él estaba diciendo era la verdad. Y él estaba diciendo, yo soy Dios, el Padre y yo somos uno. Dice la gente, mirad, habla públicamente y no le dicen nada. La gente está confundida porque Jesús está predicando en público, dice que levanta la voz y habla en público, y la pregunta que se hacen es,
si entonces estos gobernantes habrán reconocido que Él es el Cristo. ¿Será que le han aceptado como el Mesías? Pero después ellos mismos se responden la pregunta diciendo, no creemos porque sabemos de dónde es. Esta era una de las razones por las que la gente rechazaba la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías. Su argumento se basaba en una mala información. En el siglo I se desarrolló una tradición en donde se creía que, basado en sacar algunos versos de contexto, como en Isaías, que dice su generación quién la contará, y en Malaquías que hay otro verso que dice que súbitamente aparecería el Mesías y salvaría a su pueblo. Basado en eso comenzaron a desarrollar una tradición que se comenzó a volver una ley y a decir, cuando el Cristo venga, realmente nadie sabrá quién sea, y sin embargo nosotros sabemos quién es. Sabemos quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos. No puede ser el Cristo. De hecho, un oponente del cristianismo, un judío que se llamaba Trifón, que debatió con Justino Mártir en el siglo II, él dijo lo siguiente, él dijo, pero si Cristo de verdad hubiera nacido y existiera, es desconocido, y ni siquiera Él sabe quién es, y no tiene poder sino hasta que venga Elías a ungirlo y lo manifieste a todos. Eso está en un libro que se llama Diálogo de Justino Mártir con Trifón, libro 8, y esta era prácticamente la creencia, esto era lo que se manejaba, que iba a aparecer súbitamente el Mesías y que por tanto Cristo no era el Mesías. Todas estas creencias contradecían en sí el Antiguo Testamento, porque claramente el Antiguo Testamento enseña en Miqueas 5:2 que Cristo iba a nacer en Belén, en Isaías 7:14 que iba a nacer virginalmente, en Génesis 49:10 que sería descendiente de la tribu de Judá, y en Isaías 61 dice claramente que sería un predicador, que sanaría a los enfermos, que libertaría a los cautivos. Todos estos versículos en sí describían muy bien a la persona de Jesús. Pero esta gente que está hablando no ha investigado profundamente la persona de Jesús. Están saltando a conclusiones simplemente. Jesús les dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Realmente este comentario, cuando lo vemos en la luz de todo el pasaje y del capítulo que sigue, es un comentario irónico, porque realmente no le conocían. Pero Jesús lo que está tratando de decir aquí es, con que ustedes creen que a mí me conocen. Jesús dijo que en realidad ellos no conocían ni a Él ni al mismo Padre en Juan 8:19. Entonces este es un comentario que conlleva entonces un poco de sarcasmo, con que creen que ustedes me conocen a mí. No he venido de mí mismo, el que me envió es verdadero y ustedes no lo conocéis. Les está diciendo, no conocen a Dios. Es una declaración devastadora. Esta es la declaración que prácticamente hace que las personas, que estos religiosos se pongan muy enojados, porque si algo se jactaban, hermano, ellos era de conocer a Dios. Ellos eran prácticamente, según ellos, muy conocedores de Dios. Y Cristo les dice, el Padre me envió a mí y ustedes no conocen al Padre. Ellos eran muy radicales en el estudio del Antiguo Testamento, trataban de ser muy minuciosos en el estudio, inclusive hasta de los números, de la jota, de la tilde, de cada simbología que existiera en el Antiguo Testamento, pero el Señor les aclara y les dice, ustedes pueden conocer muy bien la Escritura, pero no conocen a Dios. Y eso, hermanos, el día de hoy puede sucederle también a los cristianos. Ser muy buenos practicantes de una religión y no conocer a Dios. Una persona, hermanos, puede estar siempre en la iglesia, todos los domingos, si usted quiere, por años, y no conocer a Dios. Porque ir a la iglesia no nos hace en sí cristianos, ¿no? De la misma manera, como dice el viejo dicho, ¿verdad? Que dormir en el garage o dormir en la cochera no te convierte en un carro. Entonces, venir a la iglesia no te convierte en un cristiano. Se trata de conocer a Dios en oración, se trata de conocer a Dios en la palabra. Estas reuniones son simplemente reuniones donde nosotros convivimos, compartimos nuestra fe, adoramos juntos, somos instruidos en las Escrituras, pero si usted no tiene relación con Dios en su vida íntima, en su casa, realmente la iglesia no puede convertirlo a usted en un cristiano. Es su comunión personal que usted tenga con Dios. Alguien diría, bueno, entonces ya no voy a venir a la iglesia, pensé que esto me estaba ayudando en alguna manera. Y estoy aprendiendo en este momento que la iglesia no me va a salvar, entonces ya no voy a venir. Bueno,
Eso también es un error porque aunque la iglesia, literalmente una organización, no nos salva, todos los que hemos sido salvados anhelamos ardientemente la casa de Dios, los atrios del Señor, estar reunidos con nuestros hermanos. Estas personas, hermano, no conocían a Dios. ¿Sabe qué pasaba cuando ellos ganaban un discípulo? No lo hacían hijo de Dios, porque ellos no eran hijos de Dios. Dice que lo hacían hijos del infierno, Mateo 23:15. Qué triste, ¿verdad? Que un prosélito gentil estuviera feliz de decir, un judío me ganó y ahora soy un convertido al judaísmo y creo lo que este mismo judío enseña. Así que seguramente si él es hijo de Dios, ahora yo también soy hijo de Dios. Y el problema era que estas personas no conocían a Dios y no podían hacer a nadie hijo de Dios, sino hijos del infierno. Jesús mismo declaró esa palabra en Mateo 23:15, usted lo puede ver. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cruzan el mar para ser un discípulo y cuando por fin lo logran, lo hacen un hijo del infierno. Ese es el mal testimonio. En Romanos le dijo Pablo a los judíos, porque por causa de vosotros los gentiles blasfeman el nombre del Señor. Y es triste que esto, hermano, aplicara a alguno de nosotros, que por nuestra culpa, por nuestra causa de profesar un cristianismo falso, las personas allá afuera se burlaran del evangelio, se burlaran de Cristo. Porque saben que tú vas a una iglesia, saben que tú sirves en una iglesia, que eres una persona religiosa, una persona que siempre está quizás externamente hablando de Dios y de la Biblia y condenando a los demás, pero ya cuando se analiza tu carácter tiene fallas graves y tiene errores que no deberían de suceder. Dijo en su momento, dijo Pablo, me parece, ahorita se me fue la cita, pero dijo, porque ustedes están haciendo cosas, sí, a los corintios, ¿verdad? Que aún ni se nombran, 1 Corintios 5, entre los gentiles. ¿Se imagina? Wow, eso es un mal testimonio, es una tristeza que, por ejemplo, tú seas un cristiano, que eres injusto con los trabajadores, que le robas a la gente, que eres una persona mentirosa, que no pagas, que eres impuntual, que tienes un mal carácter, que ya enojado te pierdes en la ira y haces acepción de personas, no tienes humildad, o sea, que tienes una serie de fallas en tu vida que no deberían de estar ahí, pero profesas cristianismo y entonces eso sirve de tropiezo. Eso era lo que pasaba con esta gente. Decían conocer a Dios y Cristo les dice, les voy a aclarar algo, ustedes no conocen a Dios. Vamos a leer verso 30 al 32 para seguir nuestro análisis y llegar entonces a la invitación que hace Jesús más adelante. 30, 31 y 32. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ahora sí, tras decir, no conocen a Dios, se enojan y dicen, arréstenlo. Primero está hablando y no están accionando, la gente está confundida, aquí está, ¿por qué no lo arrestan? Pero ahora sí reaccionan furiosos, nos está diciendo que no conocemos a Dios, y mandan entonces un grupo de policías a arrestarlo, pero como no había llegado su hora, no pudieron prenderlo, no podían hacer nada, no le podían hacer nada a Cristo hasta que no llegara su hora. Faltaban 6 meses prácticamente, ¿no? Porque estábamos en la fiesta de los tabernáculos, en el último año del ministerio de Jesús, y en la siguiente fiesta de la Pascua es donde entonces Jesús sí iba a ser arrestado y lo iba a permitir. Él, de hecho, Jesús, hermano, se dejó arrestar. No es de que esta gente tenía un poder sobre él y de hacer con él como él quisieran, sino que él dijo, cuando Pedro lo intentó defender, tranquilo Pedro, si yo quisiera defensa, no te llamo a ti, que ni le atinaste al cuello. Yo llamo una legión de ángeles que venga y me defienda. O sea, se dejó arrestar. Y cuando lo crucificaron, murió porque él quiso morir. Porque ¿quién le puede quitar la vida al autor de la vida? No me quitan mi vida, dijo, sino que yo la pongo por mis amigos. La dio voluntariamente. Y escucha, hermano, dice que muchos de la multitud creyeron en él.
y creyeron bajo esta premisa, haciéndose ellos mismos una pregunta retórica. El Cristo cuando venga, vea la pregunta, ¿hará más señales que las que éste hace? Es decir, si estamos esperando un Mesías que venga y haga señales, este ha cumplido el requisito, este ha cumplido con ese perfil de que el Mesías cuando venga hará señales, y este ha hecho demasiadas. ¿Hará más señales el Mesías que las que éste hace? Creemos que ha hecho lo suficiente, creemos que puede probar en base a las señales que Él es el Mesías. Pero entonces se une un grupo de gente, los fariseos, los principales, los sacerdotes, y comenzaron a darse cuenta que grupos de personas dentro del pueblo como estos comenzaban a creer, y entonces mandan a los alguaciles, le dicen, hay que detener a este hombre, hay que arrestarlo. Entre ellos no se llevaban mucho, porque los fariseos eran una secta, los sacerdotes generalmente estaban compuestos por saduceos, que eran otra secta, y que su teología no cuadraba muy bien, tenían muchos desencuentros entre ellos. Estos grupos no eran amigos, pero se unen porque ahora tienen un enemigo en común. Y dicen, ok, ahorita pongamos nuestras diferencias a un lado y tenemos un enemigo en común más poderoso que nosotros, hay que tratar de detenerlo. Algunas veces pasa eso en la vida real también. Algunas veces tú tienes problemas con varias personas, diferentes personas. A lo largo de la vida uno a veces tiene diferencias, tiene desencuentros, tiene problemas con la gente, y no sé cómo le hacen tus enemigos, pero se juntan un día. Dicen, y no es que ellos se lleven muy bien entre ellos tampoco, pero dicen, no, ahorita tenemos un enemigo en común, unámonos, porque de otra forma no vamos a poder hacer daño. Entonces, consuélese cuando usted de repente tú dices, wow, aquí están todos mis enemigos. Hay un dicho que dice que los que se unen por la maldad no durarán mucho tiempo juntos, porque pronto se harán daño entre ellos, porque esa es su intención, ¿no? La maldad. Entonces esa es una realidad, y eso había pasado aquí en el caso de Jesús. Unieron fuerzas para tratar entonces de detener a Jesús, de arrestarlo. Los alguaciles eran levitas, su trabajo era ayudar a los sacerdotes en la administración del templo y también cuidar el orden en las áreas aledañas al templo. Había también, especialmente en las fiestas, un grupo de soldados romanos, pero los conflictos menores los resolvía este grupo entonces de levitas, de policías, una guardia ahí local del templo. Leemos del 33 al 36. Lo dividimos así en secciones estratégicamente, hermano, para estudiarlo más fácil. 33 al 36 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Todavía un poco, Jesús está diciendo, todavía faltan 6 meses. No es en esta fiesta, todavía falta un poco, que yo estaré con vosotros. Y después yo me iré ¿a dónde? Me iré al que me envió, el Padre que lo había enviado. Está hablando de su crucifixión, su resurrección, su ascensión. Iba a subir al cielo y estar a la diestra del Padre. Y Jesús les dice, ustedes me buscaréis y no me hallaréis, porque donde yo estaré vosotros no podéis venir. Y lo que deducimos, hermanos, obviamente es que le está hablando a los incrédulos, ¿no? Los incrédulos, los que mueren en sus pecados, los que rechazan la invitación que Cristo hace para creer en Él, no podrán estar nunca donde Él está. Nunca. Me buscaréis, no me hallaréis, y a donde yo iré, vosotros no podréis venir. Porque ese lugar solamente está reservado de poder ir, hermanos, donde el Señor está, para los que nosotros creemos en Él, para los que creemos en Él. Muchas veces, lamentablemente, alguien muere, hermanos, y es típico, ¿no?, que siempre decimos cuando alguien muere, que en paz descanse. Rest in peace. Siempre decimos que en paz descanse, que descanse en paz. Y la verdad, hermanos, siendo bien bíblicos, es que si la persona murió en sus pecados, no está descansando en paz. Esa es una realidad. No, pero es que es una persona que nosotros queremos mucho, no importa cuánto lo quieras. Es que es muy entrañable para mí, no importa. Porque nosotros, la cultura latina, tendemos, hermano, a darle un estatus de que cuando alguien se muere se volvió bueno.
Todo el mundo en su eulogía habla puras cosas buenas a veces de la persona, pero pues no es así. Cristo dice, los que no crean en mí, yo iré a un lugar y cuando yo llegue a ese lugar, ellos no podrán venir a donde yo estoy. Los autoridades hacen una pregunta, ¿a dónde se irá este que no lo hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos, un poco confundidos, pero también el comentario es burlón porque lo que están queriendo decir es, si tú fueras el Mesías, ¿qué vas a hacer? ¿Irte a predicarle a los gentiles? Eso no es posible si el Mesías fue prometido a Israel, nos fue enviado a nosotros, no a los gentiles. Eso es lo que tú vas a hacer, irte a hablarle a los griegos. Bueno, pues irónicamente los gentiles que los judíos despreciaban fueron los que dieron una buena acogida al evangelio y fueron los que creyeron y fueron los que entraron entonces. Precisamente este comentario burlón que ellos hacían se les convirtió en una realidad, como aquella vez cuando dijeron crucifícalo y su sangre sea sobre nosotros, y se les hizo una realidad. Y 40 años después Roma vino, los invadió y destruyó todo. ¿Dijeron que su sangre sea sobre nosotros? Sí, ahí está. Les concedió lo que pedían. Y ahora sí, hermanos, en lo que resta entonces vamos a ver la invitación de Jesús y 4 respuestas a esa invitación. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué vas a hacer con la invitación que Jesús te ha hecho a creer en Él? Hay muchos que a lo mejor esa pregunta ya la respondieron y dicen, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, vivo para la gloria de Dios, creo en Cristo, sigo a Cristo. Vamos a ver la invitación del 37 al 39. Del 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Este pasaje está un poquito como difícil de entender, ¿ok? Pero lo primero que vamos a analizar es que en el último dice gran día de la fiesta. Sabemos por el contexto que está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era la fiesta de las cabañas. Ya hicimos comentarios al respecto de esta fiesta que se hacía para conmemorar la salida de Egipto y el peregrinaje de 40 años en el desierto, donde habían vivido en tiendas y el Señor había estado con ellos y había sido su proveedor, y eso se hizo una fiesta entonces de ellos construir cabañas por 7 días y las ponían en las calles, en las plazas, algunos en sus azoteas y vivían allí. Pero dice aquí que cuando la fiesta terminó, Jesús esperó a que la fiesta terminara y en el último día Él hizo una invitación a las personas a creer en Él. Llegó como a media fiesta, ¿qué? 3 días y medio entonces, porque si la fiesta duraba una semana, Él llegó como a los 3 días y medio que la fiesta ya había comenzado. Pero luego espera 3 días y medio más para que la fiesta termine, y justo cuando termina la fiesta y termina la semana, entonces Él espera este momento clímax, porque era un momento clímax en la fiesta, en donde se terminaba, era el último día, y entonces Jesús aprovecha ese día para desviar la atención que la gente tenía hacia una ceremonia que se hacía en ese último día y desviarla hacia Él. Y decirle, crean en mí, yo soy el agua viva, crean en mí, el que beba de mí no tendrá sed jamás. ¿Por qué Jesús usa aquí la analogía de compararse con agua? Él está hablando de la salvación, porque en el Antiguo Testamento se había entendido que de alguna forma el agua era una figura de salvación. Por ejemplo, veamos Isaías 12:3. Dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. En los profetas se comparaba el agua con la salvación o el quitar la sed a las personas con que se acercaran a Dios. Por ejemplo, también en Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid. A todos los sedientos. Las personas, esta sequía de la que se habla aquí es una sequía espiritual. Al que necesitara entonces una llenura espiritual en su vida, tenía que volverse al Señor. Esta era una analogía muy apropiada en Israel, porque Israel era una tierra desértica, una tierra seca, y entonces siempre el agua se veía como una fuente de salvación para la vida física.
De hecho, Israel está ubicado geográficamente de tal forma que solamente depende de las lluvias, y se entendía desde los tiempos de los profetas hasta los tiempos de Jesús que si en Israel había sequía, era producto ¿de qué? Del pecado, de la idolatría, de la rebeldía, de que Dios estaba de alguna forma no bendiciendo, no estaban bajo la bendición de Dios. Y se entendía que cuando llovía, eso era siempre la bendición de Dios. Siempre la lluvia estaba asociada con la bendición de Dios. Entonces, basado en esto, hermanos, los judíos en el siglo I celebraban una procesión de agua en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Porque ellos decían, acampamos en tabernáculos por 40 años en el desierto y Dios nos dio agua. De una u otra manera nos dio agua, convirtiendo las aguas del mar, que eran amargas, en aguas dulces y potables. O bien de la roca hizo fluir el agua. Pero Dios nos dio agua. Y entonces crearon un ritual en donde en la fiesta de los tabernáculos se iba al estanque de Siloé, el sumo sacerdote, y sacaban un poco de agua del estanque de Siloé y hacían una procesión donde iban prácticamente llevando el agua con una reverencia hacia el templo, y cuando llegaban en el templo derramaban esta agua como una ofrenda a Dios, como una especie de gratitud al Señor. Esa era una ceremonia que se hacía. Cantaban cantos, se cree que del Salmo 113 al 118, que se le llama el Halal. Y entonces justo cuando están en esa ceremonia, en el último día, Jesús les dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y lo que está queriendo decir es, en lugar de ir a esa ceremonia, donde el agua es física y lo único que les quitará es el agua, la sed física, pero después les volverá a dar sed, mejor vengan a mí. Y el que de mí beba esa agua, tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y habla de vida, habla de que prácticamente, yo entiendo este verso así, y este verso habla prácticamente del gozo de nuestra salvación. ¿Sí? Nuestra salvación es como un río que fluye, haga usted de cuenta como una cascada que está constantemente viva. Nuestra salvación no es un charco en donde nosotros, recibimos la salvación, estamos todos apagados, seguimos siendo quizás peor que antes, supuestamente ahora salvos. No, habla del gozo de nuestra salvación, del que ahora todo tiene sentido. Ahora que la venda que teníamos antes, hermano, de venir a Cristo, fue quitada. Nosotros los cristianos debemos disfrutar tantas cosas porque estamos en Cristo. Disfrutar inclusive nuestra comida con el entendimiento de que Dios me lo está proveyendo. Disfrutar nuestro trabajo. Dios es bueno, me da la salud para trabajar. No estuviera yo aquí si estuviera tirado enfermo en una cama. El que no tiene a Cristo, hermano, está ciego, no puede disfrutar todas las bendiciones que pudiera tener en este mundo. Pero nosotros tenemos ese entendimiento de que todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Disfrutamos a nuestros hijos, disfrutamos a nuestro matrimonio, lo que el Señor en su misericordia nos provea, quizás una casita o algún transporte o cualquier cosa que Dios te dé. Hermano, el incrédulo está ciego, el incrédulo no puede ver todas esas cosas, pero nosotros sí entendemos que todo viene de Dios y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Nuestra salvación entonces, estamos hablando aquí de que es como un río que fluye. Un río es algo que se esparce, avanza, no se estanca, no se encharca, no es egoísta, bendice por donde corre. Y así debemos de ser nosotros también como creyentes, bendecir a los demás, no ser egoístas, ser personas que siempre queremos compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas que las necesitan desesperadamente. Porque sin Cristo, hermano, están perdidos. ¿Por qué dijo esto? Dice que dijo esto del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Aquí es donde quiero hacer una aclaración entonces, porque aquí está hablando de dos instancias del Espíritu Santo. Primero, no es que el Espíritu Santo no había obrado para nada todavía. No, el Espíritu Santo lo vemos obrando desde el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón y Sansón se echó las puertas de la ciudad en la espalda y las llevó a un cerro. Vemos a David diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu.
¿sí? No es que el Espíritu Santo nunca había hecho nada. De hecho, ya la gente que era salva en este momento, ¿quién los había regenerado? El Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay regeneración. Entonces, sí había venido en un sentido ya el Espíritu Santo, estaba obrando en la salvación, en el arrepentimiento de las personas, iluminando a las personas, ayudando a las personas, pero en otro sentido que no había venido, era en el sentido de venir específicamente a capacitar a los apóstoles para que la iglesia que estaban haciendo pudiera entonces ser diseminada por todo el mundo. Y en ese sentido es que el Señor está hablando aquí también. Él dice, bueno, recibiréis poder, dice en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que nunca habían recibido el Espíritu Santo? Claro que sí. Para ser regenerados, para ser salvos. No se puede ser salvo sin el Espíritu Santo. Pero ahora necesitaban entonces ese poder especial, esa investidura especial para poder sentar toda la doctrina, hermanos, de la iglesia. Si el Espíritu Santo no hubiera iluminado a los apóstoles y a todos los que escribieron el Nuevo Testamento, la iglesia no existiría. Pero una vez que se sentó esa doctrina y se puso toda por escrito, por revelación del Espíritu Santo, es sobre esa doctrina que la iglesia entonces existe. Espero que les haya quedado claro. Dice que esto lo dijo porque aún no había sido glorificado. Esto yo creo que nos aclara lo que estoy explicando. Y es que tenemos que entender entonces que lo que Cristo está diciendo es, una cosa es cómo está trabajando en ustedes el Espíritu Santo antes de Pentecostés, y otra cosa es lo que el Espíritu Santo vendrá a hacer en ustedes después de Pentecostés, cuando Él ya había sido entonces glorificado. Okay. ¿Listos? Vamos a ver las 4 respuestas, hermanos, a esta invitación. La invitación es sencilla. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y cuando esa persona beba, el Espíritu Santo estará dentro de esta persona, serán como ríos de agua viva dentro de esta persona. Y habla del gozo de nuestra salvación, de poder disfrutar verdaderamente nuestra vida con una óptica cristiana, con un entendimiento que todo es de Dios y todo procede de Dios. Pero vamos a ver las respuestas. Primero, hay un grupo que se convencen. Vamos a leer del 7:40 al 41, pero solamente la parte A. Estos son los convencidos. 7:40, 41 parte A. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, ¿qué decían? Verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Este es el grupo de personas que se convencen. Una vez que Jesús hace la invitación, ellos dicen, este es el profeta. Ya hemos hablado hasta el cansancio de esto, el profeta prometido a Moisés, Deuteronomio 18, 15 al 18. Lo esperaban con ansias en el siglo I. Un grupo dice, Él es. Porque habían dicho antes que cuando el Mesías venga hará más señales que este. Habían dicho, no, estas señales son suficientes. Y otros iban más allá diciendo, es el Cristo. Porque había 2 corrientes de creencia. Unos creían que antes del verdadero Mesías vendría un precursor, que era el profeta. Entonces eso es lo que estaban diciendo, esto es el precursor, el profeta que vendrá antes a anunciarlo, pero eso habían sido Juan el Bautista. Pero verdaderamente los otros dicen, no, este es el Cristo, este es el enviado de Dios. Y estos son el grupo entonces, hermanos, que acepta la invitación a venir a beber del Señor, a creer en Él, a seguirlo a Él. Y luego, los precipitados, ese es el segundo grupo. Precipitados, usé esta palabra para explicar que esta gente comienza a sacar conclusiones muy rápidas y necesitaba tener la cabeza un poco más fría para sacar sus conclusiones. 41b hasta el 44 vamos a leer. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Siguen con el mismo tema. Ya sabemos que él es de Galilea, no es él, no puede ser, nosotros sabemos de dónde es él. El problema es que esta gente, si hubiera investigado un poco la vida de Cristo, si alguien hubiera dicho, oye, ¿dónde naciste? Nací en Belén. Él les hubiera aclarado eso. Pero ellos creían que era, hermano, del lugar donde él había crecido, en Nazaret. Cristo creció en Nazaret, por eso se le llama Jesús de Nazaret. Pero él no nació en Nazaret. Él nació en Belén, como bien estaba escrito en Miqueas 5:2. Y ese requisito Cristo lo cumplía.
Y hablan de Galilea entonces de una forma despectiva, porque sabían que él había crecido allá. Y en Judea se cree que en el siglo I la gente sofisticada de Judea menospreciaba a los galileos porque se les tenía como campesinos, como personas de poca importancia. Y toman entonces este rasgo para no creer en Cristo. Dicen, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Bueno, todo esto Cristo lo cumplía. Si ellos hubieran investigado, la genealogía de José lleva a David, la genealogía de María lleva a David. Cristo había nacido en Belén. Pero precipitadamente estas personas siguen pues escépticos, con pretextos para no creer en el Señor. Y luego dice ahí que había disensión entre la gente por causa de él. Cristo, hermanos, déjenme decirles que el Cristo bíblico divide a las personas entre creyentes e incrédulos. El Cristo bíblico divide a las personas entre los que aman las tinieblas y los que aman la luz. El Cristo bíblico divide, hermano, a las personas entre los que son hijos de Dios, los que son hijos del diablo. El Cristo bíblico divide a las personas entre los que son, hermano, fríos y los que son calientes. El Cristo bíblico divide a los que están con Él y los que están en contra de Él. No hay término medio. O eres frío o caliente, pero si eres tibio, dice que Él vomitará a esas personas de su boca. Las personas, estaba armando una constante disensión, el ministerio de Cristo entre las personas. ¿Ha oído la famosísima y trillada frase, la doctrina divide? A mí me han dicho mucho eso, pastor, no hable tanta doctrina, que la doctrina divide el cuerpo de Cristo. Deberíamos unirnos en lo que tenemos en común, y es que todos estamos sufriendo en este mundo. No, sí, la doctrina divide, pero divide la verdad del error. Entonces es algo quizás ya muy trillado y lo voy a cortar para no incomodar a gente, pero esa es una realidad. Dice, querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que no le echaron mano, hermano? Porque no había llegado su hora. De hecho, en una ocasión, hermano, a Cristo lo rodeó una multitud de gente, lo llevaron a un cerro para despeñarlo, lo querían matar, justamente en Nazaret, en su tierra, porque nadie es profeta en su propia tierra. Y cuando ya lo tenían listo para despeñarlo, eso usted lo puede leer en Lucas 4, 29, 30, sus enemigos quedaron, no sé, congelados, pasmados, y dice que él pasó en medio de ellos y se fue. No podían hacerle nada porque no había llegado su hora. Y en el momento en que pudieron hacer algo, como dijimos, fue simplemente porque él lo permitió. 3. Ya vimos entonces los convencidos, los precipitados, ahora los confundidos. Aquí vamos a ver, quizás alguien dice, yo estoy en este grupo. Los confundidos del 45 al 49. 45, 49. Lee ahí conmigo. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es el concepto que tenían, ¿no?, los religiosos, de los que no se dedicaban como ellos a estudiar la ley de una forma tan minuciosa como ellos lo hacían, diezmando la menta, el eneldo, el comino, y ensanchando sus filacterías y orando no en secreto, sino en una esquina donde mucha gente los viera. Ese es el orgullo espiritual que ellos tenían, un orgullo espiritual muy elevado que menospreciaba a los demás. Hermanos, los que servimos aquí, los que nunca faltamos a la iglesia, los que somos gente que quizás, ¿verdad?, Dios nos ha dado un don en alguna área de la iglesia, nunca tenemos que menospreciar a las demás personas, a nuestros demás hermanos. Y yo creo que esa es una buena aplicación en este caso para nosotros. La pregunta que le hacen es a los alguaciles, le dice, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo habéis traído? Bueno, porque quedaron impresionados por el mensaje, porque dice que jamás habían visto hablar a un hombre así. Estaban confundidos, no creían exactamente que fuera el Mesías, pero el discurso sinceramente les movió un poco el tapete.
No sabían qué concluir de esta situación. Dicen, ok, nos mandan a arrestarlo, pero cuando llegamos a arrestarlo, sinceramente, no podemos arrestarlo por el discurso que está dando. Nunca hemos oído hablar a alguien así. Están confundidos. Les dicen los que lo enviaron, también vosotros habéis sido engañados. Los están acusando de falta de autoridad y de discernimiento. Falta de autoridad porque ustedes son la policía del templo y no lo pudieron arrestar. Lo que pasa es que ningún hombre tiene autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y en ese momento, ¿quién era autoridad? ¿Los alguaciles o Cristo? Cristo era la autoridad y no lo podían arrestar. Entonces los están acusando de falta de autoridad, pero también los están acusando de falta de discernimiento. Le están diciendo, ustedes también, siendo levitas, conocedores de la palabra, porque eran levitas los alguaciles, también han sido engañados por este hombre. ¿Acaso, le dicen, ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Lo que implican es, si él fuera, nosotros que somos los que conocemos muy bien la ley, ya lo hubiéramos aceptado y lo hubiéramos reconocido. La realidad es que estaban un poco errados, porque en el siguiente verso vemos que había dentro de ellos gente que ya estaba empezando a creer. O sea, sí había ya fariseos y sí había ya principales que estaban tras ver a Jesús y su ministerio comenzando a decir, nos hemos aferrado mucho a que no es, pero todo parece ser que sí es. Lo vamos a ver en el grupo último, el cuarto, pero antes quiero comentar un poco entonces esta frase, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos sabían la ley, pero ¿qué les dijo Cristo que no conocían? A Dios. Ellos maldiciendo a la gente que no sabía la ley, cuando Cristo les había dicho, ustedes pueden conocer la ley, pero ustedes lo que no conocen a Dios. Entonces realmente ellos estaban peor que las personas que no conocían la ley, porque por lo menos las personas que no conocían la ley podían alegar ignorancia. Pero esta gente ni siquiera podía alegar ignorancia de la ley, porque conocían muy bien todo lo que la ley decía. Y por último, nuestra última porción, los contemplativos. Y aquí es donde entra entonces lo que yo le decía, que estos estaban equivocados, porque ellos dicen, ¿quién de los fariseos ha creído? Si él fuera fariseos hubieran creído ya. Bueno, había fariseos ya contemplando esta posibilidad. Y este es Nicodemo, versos 50 al 53. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿se acuerdan? Juan capítulo 3, muy bien, Juan capítulo 3. Este había hablado ya con Jesús y lo había reconocido. Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace lo que tú haces si Dios no le ha enviado. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Ese es el último verso del capítulo. ¿Ok? Ya había entonces un fariseo que con el paso del tiempo había ido dándole seguimiento al ministerio de Jesús desde aquella vez que fue a hablar con él y comenzaba a contemplar la posibilidad seriamente de que este era el Mesías. Por eso son los contemplativos. Nicodemo es uno de esos representantes. Así se convierte uno, ¿no? Vas por primera vez a una iglesia y comienzas a decir, wow, esto tiene mucho sentido. Y sobre todo porque eres convencido por el Espíritu Santo, no tanto por argumentos y por evidencias, porque no hay evidencia física que nos compruebe la existencia de Dios, más allá de la fe en la palabra y en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Mire lo que les dijo Nicodemo. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre si primero no lo oye? Sabemos que Nicodemo se convierte. Si usted va en su casa, Juan 19:39, Nicodemo aparece en escena ahora con José de Arimatea haciendo todos los trámites para el sepulcro del Señor Jesús. Y les está haciendo un llamado a estos hombres, porque estos hombres cegados por la furia ya están violando la ley. Nicodemo les está llamando a la legalidad. Les dice, ok, están furiosos con él, pero vamos conforme a derecho. Hagamos las cosas conforme a derecho. El hombre tiene derecho que le oigamos. Nuestra ley no condena a un hombre sin antes oírlo. Y ellos cuando oyeron eso, lo que se les vino inmediatamente fue la ley romana también. Porque la ley romana no condenaba a una persona si antes no le oía. ¿Se acuerda cuando a Pablo lo encarcelaron y después de golpearlo, lo fueron a sacar y él les dijo, ¿por qué me están despidiendo así como si nada? Si yo soy ciudadano romano. ¿Por qué me golpearon antes de oírme? Entonces,
aún los romanos eran justos en tratar de siempre apelar a la ley. Y Nicodemo lo que está diciendo es, ¿somos nosotros más impíos que los romanos? Y ellos tenían un concepto horrible de los romanos. Y sin embargo, ¿qué cree? Poncio Pilato fue más justo que ellos. Porque Poncio Pilato, ¿qué quería hacer con Jesús? Soltarlo. Y estuvo buscando ocasión de soltarlo, al punto que les dijo, aquí está un asesino que se llama Barrabás, un sedicioso, una persona que armaba revueltas en el país, y aquí está Cristo, ¿a quién quieren que yo le suelte? ¿Y qué gritaron? A Barrabás, a Barrabás. Dice más adelante el Nuevo Testamento que entregaron al autor de la vida a cambio de un homicida. O sea, mire lo paradójico. Pidieron que se les liberara a una persona que acababa con la vida de los demás y que se matara al que le da vida a todos los demás, al autor de la vida. Y ellos, enojados por la intervención de Nicodemo, porque sienten que Nicodemo ahora está contemplando la posibilidad de que Cristo es el Mesías, de que Jesús es el Mesías, le dicen en forma de ofensa o de indirecta, si usted quiere, ¿eres tú también Galileo? O sea, lo están acusando de ignorancia porque ellos consideraban a los galileos ignorantes. Y la última frase que vamos a analizar hoy es cada uno se fue a su casa, que en nuestra Reina Valera quedó en la historia que sigue, ¿verdad? Pero realmente recuerden que nuestras Biblias cuando se escribieron no tenían capítulos, no tenían versículos. Está, sin embargo, en el capítulo 7, es el último verso del capítulo 7, pero aparece en la historia que sigue, pero nosotros estamos estudiando la Biblia como si no tuviera capítulos o versículos. Y alguien ha dicho siempre de forma jocosa que esta es una palabra profética, que se cumple todos los domingos cuando acaba la reunión. ¿Quieren una palabra profética? Ahí está. Cada uno se fue a su casa. Pero antes, hermano, de que cada uno de nosotros nos vayamos a nuestra casa, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con la invitación que Jesús se ha tomado la molestia personalmente el día de hoy en este sermón de decirte, el que tiene sed, venga a mí y beba? ¿Qué vas a hacer con esa invitación? Porque tu respuesta a esa invitación va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.